Buenas tardes, jóvenes. Estamos aquí presentes tratando de coordinar con ustedes las clases de educación cívica de 8º grado. Y esta ocasión nos toca hablar de los derechos humanos. Dice el tema que son los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellos que tiene la persona, son aquellos que tienen las personas solo por el hecho de serlo. ¿No? Son los que tienen la persona solo por el hecho de serlo, de ser persona. O que todas las personas, independientemente de su origen, credo, etnia, color de piel, idioma, creencias o nivel educativo y otros, gozan de estos derechos. Gozan de esos derechos. Los derechos a la vida, los derechos a la vida es de carácter universal. Los derechos a la vida es de carácter universal. ¿Por qué es de carácter universal? Porque tiene validez en cualquier parte del mundo. ¿Ya? Y podemos decir que en muchos países ya se adquiere este derecho desde el momento de la concepción o del momento en que uno nace, adquiere esos derechos. Y muchas veces cuando la persona adquiere ese derecho humano, porque a veces los gobiernos tienen la capacidad o tienen la preocupación también de velar para que sus conciudadanos vivan de la mejor manera, de las mejores condiciones de vida. Entonces, propicia que se puedan cumplir sus derechos humanos desde que nace, ¿verdad? Apoyándolo en todo lo que necesita. Pero en nuestros países, los países pobres, esos derechos humanos no prevalecen, ¿verdad? Esos derechos humanos no prevalecen. Historia de los derechos humanos. Una breve reseña histórica de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos fueron conocidos como tales por todo el mundo, ¿verdad? Como tales por todo el mundo hasta mediados del siglo XX. Sin embargo, hay antecedentes importantes de su evolución. ¿Cuáles son esos antecedentes importantes de la evolución de los derechos humanos? Por ejemplo, Confucio dice en su teoría, un gran pensador chino dice: no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Pero también en la palabra de Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que son dos términos diferentes, pero que coinciden el significado de ese término. ¿Por qué Confucio dice eso? Porque desde mucho tiempo atrás vislumbró el afán por el respeto a las personas, ¿verdad? Vislumbró el afán por el respeto hacia las demás personas. Y por eso surgen esos términos a través de esos personajes. Y hablamos de que el primer documento escrito que hace referencia a los derechos de las personas es la Carta Magna. ¿Cuál es la Carta Magna? Es la Constitución de la República o la ley fundamental. Esa es la Carta Magna, que en aquellos entonces fue firmada en 1515 en Inglaterra, y en 1776 el pueblo de Virginia en Estados Unidos, una de las 13 colonias inglesas, declaró del buen pueblo de Virginia como una ley fundamental para el respeto de los derechos humanos, y plasmaba que todos los hombres son por naturaleza libres e independientes. Cuando se da la independencia en Estados Unidos, proclama que todos los hombres o que todos los seres humanos
por naturaleza, son libres e independientes. ¿De qué? De hacer lo que piensa, de pensar lo que quiere, de salir donde quiere ir, siempre y cuando que no limite la libertad de otros. ¿Verdad? Y luego hablamos de que con la Revolución Francesa, en 1589, tuvo lugar la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano, de los derechos del hombre y del ciudadano en aquellos entonces. Y que ellos proclamaban el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Ese fue uno de los lemas que utilizaron en la Revolución Francesa. La igualdad, ¿ya? La libertad, la igualdad y la fraternidad. La libertad para poder decidir y para poder hacer lo que uno quisiese hacer, desarrollarse como pudiese desarrollarse. La igualdad es que todos tengan los mismos derechos, y la fraternidad, que haya armonía entre todas las personas que vivan en un país. Pero al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la creación de las Naciones Unidas, la Asamblea lo proclamó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué se proclama en ese entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Porque durante la guerra se violentaron los derechos de la nación, de un montón de naciones, ¿verdad? Asesinatos, exterminio, probaron medicamentos en persona para matarlos, así como está pasando aquí ahorita con el coronavirus, probando medicamentos para que podamos morir toda la humanidad y sin respetar los derechos que tenemos para vivir. Y esas cosas acontecieron y de esa manera se declaró a través de las Naciones Unidas los derechos humanos, ¿verdad? Los derechos humanos. La Constitución política de los países democráticos incluye un apartado acerca de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en muchos países se instituyó como defensor del pueblo la proclamación de los derechos humanos. Y de esa manera, entonces, crearon instituciones internacionales y organizaciones no gubernamentales que se dedicaran a velar por el respeto de los derechos humanos de la humanidad, ¿verdad? De ahí se fueron creando instituciones que velaron por el respeto de los derechos humanos. En Honduras tenemos un montón de instituciones que velan por los derechos humanos. Solo tenemos que acudir a ellas y realmente muchas funcionan, ¿verdad? Muchas funcionan, con mucha falencia, pero sí funcionan, ¿verdad? Y luego hablamos de la característica de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales porque es para toda la gente en el mundo, ¿verdad? Son inherentes porque todos los seres humanos deben servirse de ellos sin distinciones algunas. Inviolable porque deben ser protegidos bajo cualquier circunstancia, ¿no? A través del Estado, ¿no? O a través de las instituciones también. Irrenunciable porque las personas no pueden rechazarlo, no pueden renunciarlas. No la puedes renunciar, no la puedes vender, no la puedes ceder a nadie. No se puede ceder. Tus derechos son tuyos y nadie te las puede quitar. Imprescriptible porque no tiene fecha de vencimiento. Por lo tanto, son válidos en cualquier momento. Por ejemplo, si violentaron tus derechos de niña, usted tiene derecho a demandar cuando esté grande. No prescribe. Aunque te hicieron de niña o te pasó algo este año y usted puede demandar 4 o 5 años después. Eso no tiene fecha no tiene fecha de vencimiento. No caduca. No tiene fecha de vencimiento. También es interdependiente
porque es un derecho que no se relaciona con otros. Tus derechos son tuyos y no puedes ser ejemplo de nadie. ¿No? Y también este derecho que usted tiene, derecho a la vida, por ejemplo, nadie te puede quitar la vida. Y va acompañado del derecho al trabajo, derecho a la educación y derecho a la salud. Por eso es interdependientes. Y intransferible porque no lo puede dar a otra persona. ¿No? Nadie más lo puede necesitar si no es tú. No se lo puedes transferir a nadie más, a ninguna persona. Protección de los derechos humanos. Cuando hablamos de protección de los derechos humanos, nos referimos a el cumplimiento y protección de los derechos de la Declaración de los Derechos Humanos. No ha sido fácil en los países pobres. Bueno, es muy difícil cumplirla en los países desarrollados, no digamos en los países pobres. En muchos lugares del mundo han vulnerado los derechos de las personas de diferentes formas. Se han vulnerado los derechos, por ejemplo, miren, la emigración, cómo trata a los norteamericanos, a las personas que emigran. Le han vulnerado sus derechos a vivir con dignidad en un país desarrollado, por ejemplo. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí nos han negado el derecho de vivir como deberíamos de vivir, con dignidad, con trabajo, con todas las condiciones necesarias que debe tener el ser humano. Con el simple hecho de que nosotros estamos en cuarentena, viviendo en la casa y no podemos salir de la casa, ha sido vulnerado nuestros derechos a la libertad. Sin embargo, es entendible porque hay una pandemia. Pero si no hubiera una pandemia y nos obligan a encerrarnos en la casa, sería una violación a nuestros derechos humanos. En Latinoamérica se han creado instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la protección de los derechos humanos, como la Corte Internacional de los Derechos Humanos, que funciona para defender a los ciudadanos en cualquier país del mundo, hace presencia para la defensa de la vida de los ciudadanos. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, de los Estados Americanos, también forma parte de la protección de los derechos humanos. Las Naciones Unidas también forma parte de la protección de los derechos humanos. En Honduras, por ejemplo, está el Comisionado Nacional para la Protección de los Derechos Humanos. Y esa ha sido la información que le he presentado, jóvenes. Espero que puedan entenderlo a cabalidad y podamos seguir defendiéndonos tal como deberíamos de hacerlo. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.